Bien, bueno, hoy vamos a continuar trabajando con nuestra función racional homográfica con un tipo de ejercicio en particular, que es aquel en donde la función homográfica de partida involucra algún parámetro a determinar. Empecemos por recordar por qué la función del próximo ejercicio a resolver la vamos a clasificar como una función racional homográfica. Recuerden que una función racional homográfica es aquella que responde a esta fórmula general. Viene dado por el cociente de dos funciones polinómicas de primer grado. ¿Tá? En forma genérica, esa función racional homográfica la escriben como una por x más b sobre c por x más d. Una vez que se ubican dentro del tema, función racional homográfica, colocamos inmediatamente debajo la función que me da como dato el problema. Fíjense que la letra dice sea f de x, un 8x menos 1 sobre c por x más d. Así que coloco mi función. Y lo primero que realizo es un trabajo de identificación. Voy a comparar la expresión que me dieron contra el modelo de la función racional homográfico genérico y voy a identificar coeficientes. Fíjense que le llamamos A al coeficiente del término de mayor grado en el numerador. En tu caso es un 8. Le llamo B al término independiente del numerador. En tu caso es un menos 1. C no lo conozco y el D tampoco. Entonces, vamos a empezar a analizar qué tipo de información me aporta el problema como para determinar esos dos parámetros que desconozco. El primer dato que tengo es que la asíntota horizontal es de ecuación y igual 2. Bueno, si el dato que tenés es el de la asíntota horizontal, empecemos por recordar cómo se determinaba la asíntota horizontal. La asíntota horizontal se calculaba mediante esta fórmula, A sobre C. Esta es la fórmula para calcular nuestra asíntota horizontal, que en nuestro caso sería 8 sobre C. ¿Está claro? 8 sobre C. Y este es el dato que te dan. ¿Tá? O sea, desde el punto de vista de la fórmula, la asíntota horizontal se determina siendo I igual 8 sobre C. Y según el dato que me das, la asíntota horizontal es de ecuación igual 2. Por lo tanto, si la asíntota horizontal es 8 sobre C y la misma asíntota horizontal da 2, estos segundos miembros tienen que coincidir por propiedad transitiva. Entonces le vas a pedir al A sobre C que se iguale al 2. O sea, le voy a pedir al A sobre C que se iguale al 2. O sea, si querés, el A ya lo reemplazás por el 8, el C que divide acá lo pasás multiplicando, y luego el 2 que multiplica dividiendo, y de esta manera despejan ya el valor de uno de los dos parámetros. La C tiene que valer 4 entonces, para que realmente en esta función que te estoy dando, la asíntota horizontal responda a la ecuación igual 2. ¿Está? Chequémoslo. La asíntota horizontal es A sobre C. El A vale 8 y ahora supuestamente llegué a la conclusión de que el C vale 4. Así que sería 8 sobre 4 y efectivamente el resultado nos da 2. Sigo. El siguiente dato que tenemos es sobre el dominio de la función. Acá lo que dice es que esta función existe para todos los reales excepto menos un medio. Entonces, pensemos cómo hacemos nosotros para estudiar el dominio de este tipo de funciones. Cuando yo voy a estudiar el dominio, que sería para qué valores de x la función sí existe, lo que hago es preguntarme dónde no existe la función. Y luego el dominio serán todos los reales excepto ese valor puntual. Bueno, esta función no va a existir donde tu denominador se haga 0. ¿Por qué? Porque si el denominador se hace 0, dividir por 0 es lo que no existe. Así que cuando uno estudia el dominio, lo que hace es tomar el denominador
fijarse cuál es la raíz de ese denominador, y entonces el dominio son todos los reales excepto la raíz del denominador. Bueno, si vos me decís que el dominio son todos los reales excepto menos un medio, me estás diciendo entonces, en otras palabras, que si la x vale menos un medio, tu denominador se está haciendo cero. Y por eso, como dividir por cero no existe, lo estás descartando de lo que sería el dominio. Así que vuelvo a repetir, este dato me está diciendo entonces que menos un medio tiene que ser raíz del denominador. Y si entonces menos un medio es raíz del denominador, significa que si yo voy a ese denominador y cambio la x por el menos un medio, este denominador se está haciendo cero. Entonces, yo voy a ese denominador, cambio la x por menos un medio y me va a quedar c por menos un medio más d igual 0. Voy a reducir a común denominador los dos miembros de la igualdad para deshacerme de los denominadores. 2 dividido 2, 1, multiplicás por 1 lo que está arriba, por eso queda menos c. 2 dividido 1, 2, multiplico por 2 lo que está arriba, por eso da 2d. 2 dividido 1, que sería lo que está debajo del 0, da 2, por 0, 0. Cancelo los denominadores y me queda esta expresión. Pero hace un momento tú acabas de descubrir que el c vale 4. Así que si vengo acá y reemplazo el c por el 4 y dejo lo demás igual, estoy en condiciones de despejar de aquí el valor de la d. El 4 va a pasar al otro lado sumando, luego el 2 que multiplica dividiendo, y de este modo la d que me faltaba vale 2. Ergo, ¿cómo quedó ahora la función una vez que descubriste el valor de la c y de la d? Bueno, la función es 8x menos 1 arriba, fíjense que el c es 4, el d es 2, así que tengo un 4x más 2 abajo. Y esta es la función prontita para lo otro que te pida el problema. Bueno, volvamos a la letra. En la parte B te dice, realice el estudio analítico y la representación gráfica de la función en cuestión. Bueno, una vez que obtienen la expresión completa de la función racional, lo que vos me estás pidiendo es que yo la someta a todos los pasos de mi recetario como para poder hacer el estudio analítico de la función y conseguir, por ende, su representación gráfica. Bueno, tengo acá mi función. No olviden que en el lugar de la A hay un 8, el B es menos 1, el C es 4, la D es 2. Y vamos a los pasos. Primer paso para estudiar la función, análisis del dominio. Vuelvo a repetir, el dominio sería el conjunto de valores de la variable independiente, x, para los cuales la función existe. Estas funciones tienen un problema de existencia, porque tienen un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde van a tener problemas de existencia? Donde ese denominador se haga cero. ¿Por qué? Porque si el denominador se hace cero, dividir por cero no existe en matemática. Entonces yo identifico el problema, que es que hay un denominador, tomo el denominador, lo igualo a cero porque quiero determinar dónde está su raíz, despejo de aquí el valor de la x y me da menos un medio. Entonces, el dominio de esta función, que sería donde sí existe, sería todos los reales excepto ese menos un medio. Y acá ya tengo una primera herramienta para chequear que los parámetros que determiné eran coherentes, porque acuérdense que uno de los datos que ustedes tenían en la primera parte para determinar los parámetros era que el dominio eran todos los reales excepto menos un medio. Y efectivamente, cuando estoy en esta primera etapa estudiando el dominio de esta función que conseguí, me está dando que el dominio son todos los reales excepto menos un medio. Ergo,
aparentemente trabajé bien en la determinación de parámetros. Punto 2, determinación del cero o raíz. Recuerden que el cero o raíz va a ser o va a indicar a qué altura va a cortar el gráfico al eje de las abscisas, al eje de las X. Para determinar la raíz de una función cualquiera, ustedes siempre toman la función, la igualan a 0 e intentan despejar X. Pero en este caso, como mi función es un cociente, voy a recordar que para que un cociente se haga 0, quien tiene que hacerse 0 es el numerador de la expresión. Y por eso cuando vos querés determinar el 0 o raíz, tomás simplemente el numerador, igualalo a 0 y sacá su raíz. Esto me está diciendo que el futuro dibujo va a cortar al eje de las X por 1/8. Bien, punto 3, signo. Bueno, en estas funciones racionales homográficas vamos a estudiar ceros y signos del numerador, ceros y signos del denominador y luego cociente. El numerador lo estudiaste en el ítem anterior. Su raíz te dio 1/8. La vas a colocar y recuerden que como ese numerador es polinómico, vas a arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es positivo. Voy a pasar por una raíz simple, cambia el signo. Luego vas a estudiar el denominador. El denominador lo estudiaste cuando estudiaste el dominio. Su raíz estaba en -1/2. Entonces voy a colocar sobre un eje de abscisas el -1/2, que por supuesto está más hacia la izquierda del 1/8. Voy a arrancar de este lado con el signo del término de mayor grado. En ese denominador el término de mayor grado es positivo, por eso arranco con un más, paso por una raíz simple, cambio de signo. Y luego voy a bajar todo a mi cociente. ¿Tá? El valor que anula el denominador, en el cociente pasa a ser un no existe. ¿Por qué? Porque si el denominador se hace 0, lo que no existe es la división por 0, el cociente por 0. Y luego este lo bajo igual. Repito, siempre los valores que anulen un denominador en el cociente pasan a ser no existe. Los signos por regla de signos. Más dividido más es más. Menos dividido más es menos. Menos dividido menos es más. Y recuerden que esto ya les permitiría ir a un futuro croquis, a empezar a transportar esa información. Fíjense, voy a pasar a compartir mi cuaderno. Fíjense entonces que lo que yo puedo ir haciendo ahora es trazando un croquis, par de ejes coordenados, ¿tá? Para empezar a transportar esa información, ¿tá? Entonces tú tenías un punto de no existencia en -1/2. Por él vas a trazar en color una recta paralela al eje de la Y. Va a ser una asíntota vertical que va a estar entonces por -1/2. Y luego tengo una raíz en 1/8. Pongámosle, no estoy respetando la escala ni nada, acá está bien fuerte la raíz por 1/8. Entonces, el signo que tú acabas de determinar te dice que del 1/8 a la derecha el signo es positivo. Eso significa que a la derecha del 1/8 mi dibujo está por arriba del eje. Entonces, prolijamente borro lo contrario, lo tacho. Entre -1/2 y 1/8 el signo es menos. O sea, en esta etapa el signo es menos. Quiere decir que el dibujo está por debajo. Vos tachás lo contrario. Y del -1/2 a la izquierda, el signo te dio más, dibujo por arriba, tacho lo contrario. Y de esta manera me van quedando visualizadas las zonas por donde vas a esperar que pase el futuro dibujo. Vas al punto 4, que son asíntotas. La asíntota vertical, sí, ya sabemos que está, supuestamente si trabajé bien, por donde está el punto de no existencia, pero había una fórmula para calcularla, era -d sobre c.
Recuerden que este menos significa mi D con signo contrario, así que si vengo acá, el D era 2, o sea que va a ser menos 2, y el C te había dado 4. O sea que te daría menos 1/2. Chequeamos y efectivamente tengo una asíntota vertical por menos 1/2. Y luego hay una asíntota horizontal de ecuación A sobre C. A sobre C, el A vale 8, el C vale 4, sería 8 dividido 4 y eso nos da 2. Entonces, a lo que tenía anteriormente le incluyo ahora una asíntota horizontal por 2, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer, que tengo una idea de por dónde espero que va a pasar el futuro dibujo, ¿sí? Va a ser ir al paso siguiente, que sería la construcción de una tabla de valores, ¿tá? Voy a ir al paso siguiente, tabla de valores, y voy a tratar, ustedes siempre fíjense en lo siguiente, esas asíntotas determinaban en color, que acá no se ve muy bien, ¿tá? Pero ustedes tenían, a ver, voy a pasar a compartir mi cuaderno. Ustedes tenían entonces, con el mismo color que hiciste la asíntota vertical, una asíntota horizontal por 2, con el mismo color. Esas dos asíntotas van a determinar una cruz, que te queda en color, que va a estar partiendo el plano de la hoja en 4 sectores o zonas. Cada zona recibe el nombre de cuadrante. Cuadrante 1, el superior derecho, y luego en sentido contrario a las agujas del reloj vas numerando los demás cuadrantes, es decir, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Cuando uno trabaja bien, uno de los 4 cuadrantes tiene que haberle quedado totalmente limpio. En este caso es el cuadrante 2, ven que no tiene ninguna raya. En ese cuadrante va una de las ramas de hipérbola, ¿tá? Es decir, una de las ramas de hipérbola se ubica en este cuadrante. La otra en el cuadrante diametralmente opuesto, que en este caso sería el 4, y tendrías algo así. Este sería un croquis para tener una idea de por dónde esperás entonces el futuro dibujo y para tener idea qué valores de la variable independiente te convienen tomar para generar tu tabla. Es decir, a ver, quiero generar puntos para esta rama de la hipérbola, necesito tomar valores de x que estén a la izquierda del menos 1/2. Por eso tomé menos 1, menos 2, menos 3. Para calcular su correspondiente ordenada, vas a tener que ir entonces a la función de partida. Acá, f de x es lo mismo que y, 8x menos 1 sobre 4x más 2, y acá vas a cambiar la x por esos valores que fuiste eligiendo para tu tabla, ¿sí? O sea, por ejemplo, si la x vale menos 1, es 8 por menos 1, menos 8, menos 1 menos 9, arriba menos 9, y abajo es menos 4 más 2, menos 2. Menos 9 sobre menos 2, total 9/2. Y así hacen con todos los demás. Si quieren pueden dejar acá al costadito las cuentas planteadas, no hay ningún problema. Punto 6 es la gráfica. Cuando voy a hacer la gráfica, entonces, lo que voy a hacer es ya, puede ser en un papel cuadriculado, con regla, respetando una escala, empezar a transportar toda la información, ¿sí? Todo esto va ahora hecho a escala. Y ahí genero esta gráfica. En este caso la hice en GeoGebra, ustedes es a mano todo, pero yo para acelerar y tenerla un poco más prolija, ¿tá? Eso sería lo que obtengo al transportar toda esta información, más dónde estaba la asíntota vertical, la asíntota horizontal, la raíz y demás. Una vez que tienen la gráfica bien hecha a escala, en el punto 7 tenemos la ordenada en el origen. Recuerden que esto es determinar a qué altura corta nuestro futuro dibujo al eje de la Y. Para hallarlo hago f de 0, es decir, voy a la función de partida,
a cambiar todas las x por 0, y en este caso te daría menos 1/2. Capaz que incluso lo tenés ya incluido en la tabla. Bien. Y el crecimiento o decrecimiento era colocar sobre un eje de las X, un eje de abscisas, solamente el punto de no existencia y hacer una especie de barrido, recorrido de la gráfica de izquierda a derecha y analizando el comportamiento en cuanto al crecimiento o decrecimiento de la función. Fíjense que si yo me desplazo de izquierda a derecha, la función crece hasta la asíntota vertical, y después de la asíntota vertical continúa creciendo. Por eso son estas dos flechas que ven acá. Y recién ahí habrás cumplido con todos los pasos como para conseguir a escala esta representación. Una pequeña cosita más que quiero aclarar. Recuerden que una de las características de este tipo de función racional homográfica y de su correspondiente bosquejo, que es la hipérbola, es que si tú tomas un punto cualquiera sobre una de las ramas, por ejemplo esta, yo qué sé, tomás este punto, hay una simetría central de cada uno de esos puntos con respecto a un centro de simetría que está exactamente en el punto de corte de las dos asíntotas. Este va a ser un centro de simetría central. ¿Cómo se hacía la simetría central? Bueno, supongamos que yo quiero el simétrico de este punto con respecto a este centro de simetría. Tú unías el punto al centro de simetría, lo continuabas para el otro lado, y bueno, acá obviamente yo lo hice todo ojímetro, pero debería haberse cumplido que esta distancia coincidiera con esta. ¿Tá? Es lo que yo digo acá. Acá no están dibujadas las asíntotas, ¿tá? Tendríamos que haberlas marcado con un color, pero es como que cada uno de estos puntos de tu gráfico encuentra su simétrico frente a una simetría central del otro lado. ¿Estamos? Yo acá, vuelvo a repetir, no está hecho a escala ni con regla, entonces en realidad acá es exageradamente notoria la diferencia, pero debería de haberse, si yo hubiera transportado acá los puntos que generé en la tabla, cumplido con que cada punto de una de las ramas encuentra, mediante una simetría central, su espejo en la otra rama.